Por el bien del hombre, el creador de un lado a otro va, cada minuto de su vida en silencio da. Por sí mismo no tiene piedad, pero atesora a la humanidad que él creó y todo lo que tiene le da. Solo el creador por el hombre tiene compasión, un cariño sincero, inquebrantable afecto. Solo él al hombre misericordia ofrece y atesora toda su creación. Da misericordia y tolerancia sin condición para que el hombre viva y reciba su provisión, y para que un día se someta y vea que nutre la vida del hombre y provee a toda la creación. Solo el creador por el hombre tiene compasión, un cariño sincero, inquebrantable afecto. Solo él al hombre misericordia ofrece y atesora toda su creación. Su corazón se altera con cada acción del hombre, se enoja, angustia y apena por el mal y la corrupción. Se alboroza, complace y alegra por la fe y la contrición. Todos sus pensamientos e ideas irán alrededor de la humanidad. Lo que él es y tiene es por el bien de la humanidad, y todas sus emociones entretejidas con el hombre están. Solo el creador por el hombre tiene compasión, un cariño sincero, inquebrantable afecto. Solo él al hombre misericordia ofrece y atesora toda su creación. Excelente. Gracias. Esta canción es bien significativa. El Dios de la creación. Buenas tardes. Sean todos y todas a este nuevo encuentro, la Biblia y la ciencia. Permítame ya notificar que estamos en el aire a través de nuestra plataforma y canal de YouTube, nuestro canal La Biblia y la Ciencia. Sean todos y todas muy bienvenidos. Entonces, este día 3 de febrero del año 2 de febrero, 3 de febrero del año 2022. Sean todos y todas, como ya hemos dicho, muy bienvenidos con esta canción que hemos escuchado. Vamos a tener una palabra de oración
allí mismo como están, vamos a inclinar nuestras cabezas. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por la rica oportunidad que nos das una vez más de encontrarnos. Todos los que entran en esta transmisión, de una u otra forma, en tiempo presencial o diferido, alcánzale con tus bendiciones. Gracias por darnos la rica oportunidad de conocerte, aunque sea un poco, conocer de tu amor, aunque sea un poco, conocer de tu gracia. Ayúdanos a crecer constantemente. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a... Entonces, déjenme colocar ya el tiempo para llevarlo más exacto. Tenemos un reto por delante. Se nos han hecho varias preguntas y pretendemos que con el estudio de hoy por lo menos toparle un poquito en la respuesta. Recuerden que hay muchas cosas en la Biblia que hay que ir profundizando y profesionalizando cada vez. Ese profundizar es en el estudio diligente, es en el estudio sincero y siendo humildes al acercarnos a la Biblia, al texto, con una actitud de aprendizaje. Así que permítanos, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a tratar, decimos, porque usted decide si respondimos o no, la relación que hay entre la física cuántica y la Biblia. Así que permítanos, a través de este estudio, vamos a ir respondiendo cada una de las interrogantes que se nos han hecho. Estamos retomando y para ir avanzando, pues nosotros vamos a ir viendo algunos detallitos. Habíamos visto algo como esto la semana anterior y queremos recapitular a partir del texto para entender las preguntas y que contextualicemos en base a ellas esas preguntas que se nos han arrojado durante toda esta semana en los diferentes grupos y a través de la propuesta que ya nosotros tenemos en este canal, la Biblia y la ciencia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 3. La creación de Dios en 7 días. Por allí comenzamos. ¿Fueron 7 días como los que tenemos hoy? Vamos a comenzar por allí. Dice la Biblia, partiendo de allí, ¿verdad? Porque nuestro canal se llama La Biblia y la Ciencia. Todo parte de allí, continúa con la ciencia y vuelve otra vez al texto. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso dice el texto. En el mismo versículo 1, el primer versículo de la Biblia. Y el capítulo 2 dice, el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Es decir, que Dios está desde el inicio y hasta el final de esta primera semana de la creación durante estos 7 días. Vamos a ver entonces si fueron o no días literales. Vamos a permitir que la Biblia nos hable y entonces la ciencia nos corrobore. ¿Cuáles ingredientes son necesarios para crear el universo? Esto nos lo hacemos, estas preguntas nos las hacemos los físicos. ¿Cuáles ingredientes son necesarios para crear el universo? Materia, obvio, ya que la física se encarga de estudiar la materia, sus propiedades, sus causas y sus efectos o las causales. Entonces está la energía, que no se puede aislar de la materia misma. Ya está verificado que la materia y la energía se correlacionan. Es imposible aislar una de la otra. Espacio, y por ende, como diría un amigo nuestro, uno de los físicos más prominentes del siglo XX, murió en 1955. El espacio y el tiempo son 2
monedas, son dos caras de una misma moneda. Son dos manifestaciones de un mismo acontecimiento o evento. Así que vamos a estudiar el tiempo, las tres dimensiones y esa cuarta dimensión en el universo, en el cosmos existente, el que se puede observar, el que se puede estudiar, tiene esas cuatro dimensiones: ancho, alto, profundidad, y entre un punto y otro, entonces los físicos decimos tiempo, esa cuarta dimensión. El cosmos o el universo abarca todas las cosas vivas, los planetas, los satélites naturales, en este caso tenemos uno, que es la Luna, y cada uno de los planetas que tienen esos satélites en nuestro sistema solar llamado Vía Láctea, que tienen satélites naturales o lunas, cometas, asteroides, las estrellas, las galaxias, las constelaciones, las nubes de polvo, los agujeros negros recientemente postulados y descubiertos, por lo menos se cree que existe uno en el centro mismo de nuestra galaxia, que en un tiempecito bien lejano podría acercarnos hacia el centro mismo de nuestra galaxia, porque tenemos un agujero allí. Pero eso es un estudio que vamos a abordar más adelante. Mientras tanto, los agujeros negros son parte del cosmos. La luz e incluso el tiempo, el espacio, la materia. Todo esto son los ingredientes necesarios para que exista el universo. Así que algunas personas creen que todo cuanto existe provino del azar, lo fortuito. Sin embargo, esto es un concepto que es contrario a la Biblia, la ciencia y la realidad misma. Lo del azar, ¿verdad? Volvemos al texto otra vez. Porque así dice el Altísimo, cuya morada es eterna y cuyo nombre es santo. Yo habito en lugar elevado y santo, cuya morada es eterna. Así que, pues él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Eso nos dice la Biblia, que todo el universo, todo lo que podemos ver hasta donde alcance nuestra vista, ya sea a través de telescopios o de aparatos más sofisticados, podemos ver hasta donde alcancemos en la imaginación e inclusive todo fue creado por Dios. El Altísimo le llama aquí en el libro de Isaías. Él ordenó y todo quedó firme. Alaben el nombre de Yahvé. Ese es el nombre que comúnmente vamos a utilizar en este canal para no entrar en dilema teológico en cuanto a la procedencia del nombre. Yahvé, permítanos. Porque a su orden fueron creados. Es decir, que no vino por el azar o la casualidad. No causalidad, sino casualidad. Algo fortuito. Dios mandó y existió. Todo el universo fue constituido por su palabra. Eso es en el Antiguo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento a ver si hay una contradicción entre el Antiguo y el Nuevo. Dice el texto en el Nuevo Testamento que en el principio era el verbo, la palabra logos es la que aparece allí en el griego, y el logos era con Dios y el logo era Dios. Es la única ocasión en la que la palabra logos se utiliza para hablar de una persona, no de un objeto, sino de un sujeto viviente. Por eso se utiliza con un pronombre personal y está en mayúscula, verbo. Este era en el principio con Dios. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que el verbo, el logos, que estaba en el principio, no fue creado. Él es el creador. Y cuando dice el texto en el Antiguo Testamento que él fue el quien mandó y existió, aquí dice que fue el logo, el verbo, quien mandó y existió. Nuestro querido amigo, conocido por la cristiandad de más de 1.300 millones de cristianos de todo el mundo, llamado Santo Tomás, o Santo, ¿verdad?
Tomás de Aquino, que vivió en el siglo XIII de nuestra era, era conocido como el príncipe de los escolásticos. Hizo una separación filosófica entre la teología y la ciencia, entre la doctrina del clero y la ciencia. Postuló que esas dos cosas alcanzan sus verdades en cada una de sus justas dimensiones, pero hay que estudiarla por separado. Y entonces vemos que las características, las contribuciones principales a las que llegó Tomás de Aquino fueron la traducción de la obra de Aristóteles, recordando que Aristóteles era idealista, aunque en un momento se movía entre el materialismo y el idealismo, terminó siendo idealista y todo lo que eso conlleva. Demostró la existencia de Dios por 5 vías, utilizando la razón, la filosofía, y luego cae en la teología. Entonces nos ayuda esto a postular la existencia misma de Dios a través de estas 5 vías de Tomás de Aquino. Hizo una crítica sobre la doble verdad, tanto la del clero o la doctrina de la iglesia, establecida la Iglesia Universal del siglo XIII, y la ciencia, lo que estaba en pleno apogeo, en medio de una cristiandad renaciendo, antes de la reforma, antes de explotar la reforma que estalla mayormente. No que habían reformadores, sí lo habían, pero en esa época, siglo XIII, pero la reforma como tal estalla ya a principios del siglo XVI, dígase los años 1500, con Erasmo, Martín Lutero, Juan Hus en el siglo XV anterior, Wycliffe casi simultáneamente con Erasmo y Martín Lutero. No hay nada, es una de las máximas que más me impresionan, o más bien me gustan, de Tomás de Aquino. No hay nada que se cause, no hay nada que sea causa de sí mismo. Lo de aquello del azar. Muchos postulan que las cosas vinieron del azar. Y ya casi 1000 años atrás, más de 800 años, o casi 800 años, Tomás de Aquino postuló de que no hay nada que sea causa de sí mismo. Todo se debe a un origen. Todo viene de causa y efecto. El efecto viene de la causa propiamente dicho. Entonces, la fe se refiere a cosas que no se ven, y ahí entra entonces en el debate o la crítica teológica, o al dogma, o la doctrina más bien. Y la esperanza, la fe se refiere a cosas que no se ven, y la esperanza a cosas que no están al alcance de la mano. Y entonces ahí entra en la separación que hizo en cuanto a la enunciación filosófica del dogma y la ciencia. La estudió y la presentó por separada para que no se cayese en el misticismo que muchos estaban cayendo, de hacer ver la ciencia como algo herético y tendencioso, para caer en esas premisas que decían mucho que son heréticos los hombres que se dedicaban al estudio de la naturaleza, del cosmos, de los astros. No lo confundan con astrología, porque la astrología de esos años, de esos siglos, hoy es la astronomía. O sea, los términos se intercambian, pero la práctica era muy parecida a lo que hoy es la astronomía, no la astrología del horóscopo, el misticismo y todo lo que esto encierra. Separemos estas dos corrientes. Una es espiritista y la otra es cientista, que es la astronomía. La astrología de los siglos XI, XII y XIII, que fue la época cuando vivió Tomás de Aquino. Otra de las cosas que nos gusta de esa separación que él hizo en el aspecto filosófico del dogma y la ciencia, Tomás de Aquino: a todo movimiento de la voluntad es necesario que le preceda un conocimiento, pero no a la inversa. Es decir, no a todo conocimiento precede una noción voluntaria. Hay algunos que ven, se dan cuenta de la realidad, de las verdades que hay a través del texto y a través de la ciencia. Cuando ambas se convergen,
en cuanto a la verdad, aunque cada una tiene sus verdades en sus justas dimensiones, pero una no contradice a la otra, siempre que tengamos la fuerza de voluntad para entonces empezar con ese motor llamado voluntad a estudiar e indagar un poco más. Volvemos otra vez a la Biblia y el texto que nos compete para ir aclarando algunas dudas de las preguntas que nos surgieron durante esta última semana. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El verso número 1 de la Biblia, del capítulo 1 de Bereshit, que es el libro de Génesis. Ese es el término o la palabra hebrea para referirse al Génesis. Bereshit, en el principio, se puede traducir como principio o origen de todo, absolutamente de todo. Nada escapa, nada de lo creado escapa a ese Bereshit. Nada, nada, nada. Todo procede de un principio. Todo tiene un comienzo, todo tiene una causa. Y por ende, entonces vemos hoy en día los efectos. Volviendo al texto, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Vocalizado, aquí está en el idioma, en el texto masorético, con las vocales masoréticas que se introdujeron más adelante, pero que no altera el sentido. Allí podemos estudiarlo, vocalizándolo. Lo que gusten está en el idioma en que se escribió, el hebreo, que fue el idioma en el que se escribió el libro del Génesis, y por qué no la mayor parte del Antiguo Testamento, de lo cual el Bereshit o el Génesis es parte. La transliteración o el sonido, la pronunciación, sería Bereshit bara Elohim et hashamayim behet ha-haresht. Eso es lo que significa: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un elemento que debemos resaltar. Dos veces está la partícula o el conectivo et. Tiene las dos letras del alfabeto o el alefato hebreo. Aleph, que es la primera letra de las dos consonantes hebraicas, y tiene la última, que es la tau, la última letra del alefato hebreo. Eso indica que lo que dice allí, el sentido correcto de lo que dice allí es de que se está hablando es el inicio y el final. ¿De qué? Al principio creó Dios los cielos y la tierra. El sentido correcto de ese texto es que Dios es el iniciador y el terminador de todo lo que se hizo al principio de los cielos y de la tierra. Ese es el sentido correcto del versículo de Génesis 1:1, el primer verso de la Biblia. Permítame entonces utilizar una vez más la versión original del idioma. Reshit es el término que aparece allí en Génesis 1:1. Significa, tiene dos acepciones que son las más atinadas. Encierra principio y cabeza. No puede separar una de la otra. No principio o cabeza, sino principio y cabeza. Es decir, que Dios es el Reshit de la creación. Dios es la cabeza. Dios es el originador. Dios es el principia, el que principia la creación misma. Por eso, otra acepción puede ser primero. También se puede utilizar la acepción tiempo, orden o rango, comienzo, nuevo, principal. Dentro del mismo que dice al principio creó, la palabra creó que vemos allí en el español es la palabra bará. Crear se puede traducir también creación, creador, producir. Todo eso son las acepciones de este término. Una peculiaridad que ya habíamos dicho del verbo bará es que siempre se usa con relación al sujeto divino. En este caso Dios. Nunca se usa en ninguna parte de la Biblia, ni en el hebreo, ni en el Nuevo Testamento, ni en el griego. En ninguna parte se utiliza esta palabra cuando se habla de creación para asumirla desde un ser creado. Solo se utiliza para hablar de la creación de parte de origen divino. Dios es el originador, Dios es el bará, Dios es el creador, Dios es el que crea.
Por eso la palabra o el verbo bara solo se utiliza cuando habla de la creación, en el sentido cuando es Dios que la ejecuta. Así que la idea de que Dios creó el universo de la nada, eso es lo que encierra todo el versículo 1 del Génesis. Hay otros elementos teológicos que se pueden abordar, pero tratamos de ser lo más puntual, sustancial posible, respetando siempre la lingüística, en este caso hebraica. Así que bara también es utilizado en el capítulo 2 del Génesis y también se refiere cuando Dios creó en los días de la creación. Estamos respondiendo con la Biblia y la ciencia cómo fue el proceso. Ahora vamos a analizar el orden en cada uno de los días de la semana de la creación. Aquí está. Lo primero es que el día 1, Dios crea la tierra, el espacio, el tiempo y la luz. Permítanme recordar, para ir resumiendo, hay que diferenciar universo de espacio, no es lo mismo. Para los físicos, el universo es toda la materia existente, galaxias, estrellas, constelaciones, polvo cósmico, planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el cosmos, eso es el universo. El universo es finito, o sea, hay un último elemento y hay un primer elemento y un último elemento. Eso es el cosmos. Eso es el cosmos, el universo. Que usted y yo no conozcamos cuál es el último, no podamos contar hasta allí. Quizás no podamos utilizar un número para cuantificar el último elemento del universo. Sin embargo, hay un primero y hay un último elemento. Ahora, el espacio es infinito. El espacio es ese telar que decía Einstein, que es curvo. El universo es todos los elementos que están en ese telar o en esa curvatura llamado espacio. Eso es inseparable. Bien, entonces, permítanme seguir diciendo que Dios separó ese primer día la luz, que en la Biblia aparece con el nombre día, y de las tinieblas, que aparece en la Biblia como la palabra noche. Es decir, que el primer día, aparte de Dios crear la tierra, el espacio, el tiempo y la luz, les recuerdo, ¿cuáles son los elementos que se necesita para crear un universo? Materia, energía, tiempo y espacio. Mírenlo acá. Mírenlo aquí. Energía, ¿dónde está? La luz. La materia, ¿dónde está? La tierra. El espacio y el tiempo. Están allí los mismos elementos que están en el Génesis capítulo 1. El primer día Dios creó los elementos de los cuales se constituye el universo, el cosmos, materia, energía, tiempo y espacio. Allí están los 4. Respondí esa pregunta, ¿verdad? Científicamente y con la Biblia. Con la Biblia, científicamente. Permítame continuar. Ahí están los textos que luego usted puede revisar más tranquilamente para que no crea que le estamos engañando. El gran azul, ¿verdad? Vista desde la luna, una vista lunar. Día 2, Dios crea las aguas y el cielo. Hay versiones que traducen cielos. Vamos a ver si es correcto utilizar cielos en ese versículo o en el día 2, en los versículos 6 hasta el 8 del capítulo 1 del Génesis. Dios creó las aguas que llamamos mares u océanos y el cielo, que es la bóveda celeste. Creó una expansión, ese es el nombre que aparece en el texto, para separar las aguas de encima de ella, es decir, la atmósfera, de las aguas que estaban debajo de esa expansión, es decir, los grandes océanos. Dios creó agua, hay una expansión, imagínense entre mi mano y mi otra mano hay una expansión, un espacio vacío. Y entonces ese espacio vacío está lleno de gases. Por encima de eso hay agua. Eso fue lo que Dios hizo. ¿Y cómo estaba, Carlos, esa agua? Como lo está hoy en día, pero un poquito más abundante. Pero eso es otro tema que vamos a profundizar con la ciencia más adelante. ¿Qué tan condensada, qué tan gaseosa estaba esa agua al principio?
porque luego esa agua fue la que cayó en ocasión del diluvio. Cuando entremos al tema propio, al capítulo, perdón, del diluvio, entonces vamos a profundizar un poco más en este sentido. Mientras tanto, permítame decir que en medio de esas dos aguas, la que estaban encima de la superficie terrestre, sobre todo el planeta, y la que estaban arriba de la expansión, dígase la atmósfera, esa es la expansión. Entonces, un agua separado de la otra. Eso es lo que dice el texto. Luego estudienlo un poquito más. Esto era lo que Dios hizo el segundo día. Atmósfera, esa expansión, y en todo lo que quedaba encima de ella, el agua en forma gaseosa, y todo el agua que rodeaba el planeta completo, que es lo que dice el texto, y el Espíritu de Dios casi rozaba sin llegar, casi rozaba sin tocar. Ese es el cobijaba que aparece allí. El término que se usa es empollar, y el Espíritu de Dios se movía, empollaba, es el término que deberíamos usar. Sin embargo, no está usado en el Génesis como se utiliza en otras partes de la Biblia para hablar de cuando la gallina empolla sus polluelos, sino como cuando la gallina está al acecho para que no peligren sus polluelos ya después que han eclosionado del huevo. Ese es el mismo verbo que aparece allí, cobijar, empollar en el Génesis, en el capítulo 1. El empollar del Espíritu de Dios que se movía sobre el abismo, o sea, las profundidades de las aguas, sin tocarla, iba de allí para acá en forma de cuidado. Y entonces los océanos, el espacio o la expansión, en este caso la que tiene que ver con el cielo nuestro, no con los cielos estelares, que es otro tipo de cielo, sino con la bóveda celeste, ese espacio o expansión, agua arriba, ese espacio, esa atmósfera, y todo lo que quedaba encima del planeta, entonces son los océanos. Eso es el segundo día. Vamos al tercer día entonces. El tercer día Dios hizo la tierra firme y las plantas. ¿Cómo lo hizo? Aquí está. Separó las aguas de la superficie del planeta en un lugar, los mares u océanos, ¿verdad? Y dejó en seco la otra parte. Y ahí también le coloqué el texto para que ustedes luego puedan verificar. El tercer día que estamos estudiando, de acuerdo al Génesis, dice que Dios hizo tierra firme y plantas. O sea, separó lo seco de lo mare. A lo seco llamó tierra y a la conglomeración de agua llamó mares. El tercer día, en ocasión de la tierra firme, entonces Dios crea la vegetación, toda clase de plantas, de árboles que dan semilla, toda clase de flores, toda clase de grama. No habían espinos. Noten que no puse espinos. Dios no creó espinos. Eso vino por causa del pecado más adelante. Después del pecado y después del diluvio, se introdujeron otros elementos más. Más adelante, cuando lleguemos a ese capítulo del diluvio, vamos a profundizar allí. Mientras tanto, Dios no hizo grandes montañas, por eso no puso esas montañas altísimas. Eso vino por consecuencia del resquebrajamiento del diluvio, ¿ok? Sí, pueden ir haciendo sus preguntas, que recuerden que siempre le damos respuesta dentro del mismo estudio. Tenemos un estudio ya determinado con una secuencia temática, pero podemos recapitular siempre que estén dentro del orden temático que estamos abordando. Gracias por sus preguntas. Y suscríbanse a nuestro canal, los que no lo han hecho, activen la campanita para que puedan también recibir las notificaciones de más videos. Así que ese tercer día, ya después que estaba la tierra firme, la aglomeración de agua llamado océano y la aglomeración de tierra, que es lo seco. Entonces, en la tierra firme Dios crea las plantas según su género. Y dentro de los géneros los géneros están dentro de las familias y dentro de los géneros están las especies y las subespecies. Todo eso está allí en el Génesis. Bien, cuarto día. Miren, ¿qué hizo Dios? Sol, luna y estrellas. Aquí está. Entonces, ese cuarto día, cuando Dios hace las grandes lumbreras,
Sol, luna y estrellas. El Sol es una estrella. De hecho, es una estrella enana amarilla. Es una de las estrellas que constituyen menos del 5% de nuestro sistema solar llamado Vía Láctea. El otro 82% está constituido de estrellas enanas rojas. Por ejemplo, Próxima Centauri, que es una de las estrellas que son un conjunto de 3 estrellas, está a 4,5 años luz de distancia, viajando a la velocidad de la luz a casi 5 años. Llegaremos hasta Alfa Centauri, A y B, que son 2 estrellas vecinas, junto con Próxima Centauri, que es una enana roja. Entonces, más del 80% de las estrellas de nuestro sistema solar y nuestra vecindad galáctica está constituida de estrellas enanas rojas. Dios colocó en la expansión de los cielos, y aquí sí debo hablar de espacio propiamente dicho, no de expansión, sino de espacio, aunque el término que aparece en la Biblia, pero recuerden que el escritor de Génesis tuvo inspiración, pero no era un astrofísico, no es un físico como nosotros, o algunos de ustedes, que sería también el área de estudio y de profesionalización, o una de ellas. Las grandes lumbreras, Dios creó ese cuarto día para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Otras versiones traducen tinieblas, pero es lo mismo, tinieblas, oscuridad, noche, o sea, la parte ausente de luz. ¿Qué hizo Dios entonces? El quinto día hizo criaturas marinas y aves. Allí está el avestruz, está el arbatro, está una especie están los pingüinos, está el flamenco o flamenco, está una de las aves candoras de los, ¿cómo se llama esto? De los martín pescadores. No, esos son los que le dicen de las especies, de la familia de las especies de las guacamayas. Entonces, son aves, no, el pingüino es un ave, el ñu y el avestruz son aves, no pájaros, junto al pingüino. Todas las que tienen plumas son aves. Ahora, los pájaros, aparte de ser aves, vuelan. Es la única diferencia. Por ejemplo, la gallina planea, la guinea planea, son aves. Lo que no tienen vuelo de alto alcance. El cisne, el pato, etcétera, etcétera, etcétera. El pavo real planean, son aves. Entonces Dios creó también las criaturas marinas, los monstruos marinos, como dice en la versión, pero no monstruo, porque la palabra monstruo no me gusta utilizarla, aunque algunas versiones la tienen. No me gusta utilizarla porque algunos piensan como algo espantoso, entonces y Dios no hizo nada espantoso. El miedo vino después del pecado, es un elemento intruso que se introdujo después. Eso creó Dios el quinto día. Dios creó los peces y los grandes animales marinos y las aves terrestres y los pájaros que vuelan según su género y especies. Las aves terrestres, por ejemplo, la guinea, como ya dije, el pingüino es un ave terrestre, un ave acuática y también terrestre. Vive en 2 hábitats, acuático y terrestre. Entonces, pero es un ave, no vuela. Es un ave porque tiene plumas, no es un pájaro, Eso tiene que estar bien claro. Aquí entonces llegamos al sexto día. Dios crea las criaturas terrestres y al hombre. Los animales cuadrúpedos y los reptiles fueron creados el sexto día. Y por último, entonces, Dios crea los animales terrestres después de haberlos creado en sus diferentes géneros y especies, y finalmente hizo al hombre y a la mujer. Los hizo a su imagen y semejanza, y allí está el texto para que ustedes luego puedan verificarlo. Allí lo vemos, el artista fue muy decente al dibujarlo de espalda o con algún animal de fondo para tapar la desnudez, porque literalmente estaban desnudos.
literalmente eso dice la Biblia, y no se avergonzaban, sí se daban cuenta, pero no se avergonzaban en su santa inocencia. Entonces, en el séptimo día, falta el 7, ¿verdad? En el séptimo día, Dios descansó y observó su trabajo. Y aquí viene descanso. Eso es lo que significa Shabbat. Y aquí aclaramos otra de las preguntas que surgen, que se nos hacen. Si realmente fueron días literales, estamos respondiendo eso. Todavía no hemos terminado. Estamos dando la secuencia que tiene el texto y estamos verificando al mismo tiempo lo que la ciencia nos va arrojando. Lo de los 7 días de la creación. Dios creó, Dios vará, Dios es el creador. Y entonces aparece el término Shabbat. Es un verbo y está en forma reflexiva. Por eso, cuando se utiliza para Dios, no podemos utilizarlo para decir, bueno, es un descanso porque tiene que ver con el aspecto físico. La Biblia dice que Dios no se cansa, así que no tiene que ver con el aspecto físico. Claro, hubo una cesación de actividad en ese día, pero tenía un sentido más trascendental. El sábado, en el séptimo día, trasciende a algo más allá. Vamos a ver cuál es esa trascendencia. Así que la Biblia nos dice, algunos estaban diciendo, no, que el sábado o el séptimo día fue dado para un pueblo en específico, para los judíos, pero si está en el Génesis. Y algunos dicen, no, lo que pasa es que es alegórico. Ok, vamos a seguir estudiando, a ver si es alegórico o que es un mito, que es una alegoría. El cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Allí aparece la palabra Shabbat y aparece la palabra había hecho. También allí en el versículo 2 aparece allí había hecho o hacer. Es la palabra que se utiliza. Allí es bará. Y repito, ese verbo bará solo se utiliza cuando es para hablar de la persona de Dios. Cuando Dios hace algo, en este caso, hizo el sábado y en ese día lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Allí. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado. Así que el sábado, séptimo día de la semana, no fue para los judíos exclusivamente. No existían nacionalidades, no habían etnias, solo existían Adán y Eva. Mírenlo acá, vuelvo atrás. Solo existían Adán y Eva, no había más seres humanos. No importa lo que diga fulano de tal de la India o fulano de tal de Grecia o fulano de tal de Roma. Es el texto el que tiene la última palabra en esa cuestión, porque es la autoridad de Biblia que estamos hablando. Entonces, ese es el orden natural de las cosas. Vimos en forma detallada los 7 días del Génesis. Y vuelvo acá otra vez. Entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Entonces, mis queridos, Dios reposó. Dios hizo todo en 6 días. El séptimo día lo hizo para descansar. Pero, ¿a qué tipo de descanso se refiere? Si el sábado fue hecho en un contexto cuando no había cansancio, eso indica que el concepto, la idea que tienen algunos, bueno, es simplemente para descansar o es un descanso físico. No, nada que ver, porque el cansancio es por agotamiento y el agotamiento vino después del pecado. Ni Adán estaba cansado porque no trabajó, fue creado el 6º día y Dios al 7º día, que es literalmente al otro día, crea el sábado, hace esas 24 horas para señalarnos que Él es el creador, Él es el vará. Desde el Génesis 1 hasta el Apocalipsis 22 se nos enseña esta gran verdad, que Dios creó los cielos y la tierra. Puedes buscar en cualquier libro de la Biblia los canónicos, los que no contradicen el texto, y te vas a dar cuenta que Dios es el originador, es el vará. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En Génesis 2, 1 al 3 se encuentra el verbo o vocablo hebreo Shabbat, que proviene de la raíz primaria reposar, desistir del ejercicio, y también en la mayoría de las versiones bíblicas se traduce como día de reposo, porque eso es lo que dice el texto, y lo declaró día sagrado. Vuelvo atrás a ver si es verdad. Se dejen engañar, mírenlo allí, búsquenlo en la versión que usted quiera, Génesis 2, 1 al 3. La versión que usted tenga y le va a decir eso mismo que está allí. Yo estoy utilizando esa versión, usted puede utilizar otra. No se dejen engañar, vayan al texto. Por eso le pongo la misma versión que yo estoy usando allí, para que no diga, me está cambiando el texto. No, yo le pongo la fuente y le pongo la versión que estoy utilizando y del año, de hecho, de esa edición. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Primera cosa que Dios hizo en él y con el sábado, o séptimo día, descansó. Dice el versículo 3, entonces bendijo Dios, bendijo, segunda cosa que Dios hizo. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado. Tres cosas. Descansó, es lo primero. Lo bendijo, es lo segundo. Y lo declaró día sagrado. Así que no podemos coger otro día de la semana, porque el día que la semana cumple años es un ciclo ininterrumpible por el hombre. En la semana de la creación no estaba sujeta a ningún acontecimiento astronómico. La semana, los días, los meses y los años están determinados por acontecimientos astronómicos del Sol y la Luna y la rotación terrestre y la traslación alrededor del Sol, de la Tierra. El día, el año y el mes están determinados por esos acontecimientos astronómicos, pero la semana no está determinado con ningún acontecimiento astronómico, ni por el Sol, ni por la Luna, ni por el movimiento de rotación de la Tierra, ni por el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, por ningún evento o acontecimiento o fenómeno astronómico. Así que los días de la semana son días literales de 24 horas. La palabra que aparece en el original hebreo es yom. Y esa palabra en el Génesis tiene que ver con una temporalidad. Temporalidad, eso indica que tiene un cronos. En la Septuaginta aparece la terminología para referirse a un momento específico contabilizable, no a un momento circunstancial. ¿Ven? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver una vez más que el yom del Génesis o el día se refiere a un lapso de tiempo de 24 horas. Otra acepción que se desprende del verbo o vocablo hebreo Shabbat es acabar, hacer cesar, guardar, dejar, descansar, parar, poner quieto, reposar y reposo. Por eso, Dios le enseñó a Adán y a Eva, como él guardó el primer día, el primer sábado de la creación, ahora él le dice en el Éxodo al hombre, a la humanidad completa, acuérdate. ¿Saben por qué empieza con el verbo acuérdate? Tú no me puedes exigir a mí que me acuerde de algo que tú no me has enseñado. Por eso el verbo acuérdate aparece en Éxodo, porque no fue en Éxodo, en el Sinaí que se lo dio, fue allá en el Génesis. Al otro día de haber terminado la creación, terminó la creación de todo lo que en 6 días, y el séptimo él lo hizo. Dios no hizo nada en el séptimo día, Dios hizo ese día, Dios lo apartó, como ya le había enseñado a ustedes con el cuadro mío que yo tengo aquí, o uno de los cuadros que tengo aquí en la sala, dibujado por mí mismo, pintado por mí mismo, o cualquier artista puede mostrar, que la firma la colocamos después que terminamos el cuadro, no antes, y le colocamos fecha. Así que el cuadro, cada vez que vemos la fecha, estamos diciendo que tiene un aniversario. Cada vez que pasa esa fecha, tiene un aniversario. Pues la creación está de aniversario en un ciclo ininterrumpible cada 7 días. Eso es la semana de la creación que nos llega desde el Génesis. Y olvídese de los calendarios que han modificado, no importa. Eso no ha afectado para nada. Eso es otro estudio que vamos a hacer más adelante y lo
que gusten, puedo enviarles el material más abarcante. Preparé un material de más de 30 páginas para que usted luego pueda verificar por usted mismo con los datos científicos y el texto, incluso en el idioma griego y hebreo, para que entendamos los diferentes calendarios. Estamos contabilizando años diferentes. En un calendario estamos en el siglo XVIII, 1772. En otro estamos en el milenio número 5230. En el gregoriano estamos en el 2022. Hay docenas de calendarios, pero todos tenemos el mismo día de la semana, con diferencia de horario, de acuerdo a la rotación de la Tierra. Si usted llama a España, ahora mismo, aquí van a dar las 6 de la tarde, en España son casi las 11 de la noche. Verifiquen lo que están viendo de España. Por ejemplo, si te vas a México, es una hora menos. Aquí van a dar las 6, en México van a dar las 5 de la tarde. En Uruguay son las 4 de la tarde, pero hoy es hoy es jueves. Ya en Japón, ya son 14 horas de diferencia, pero ya fue jueves. Aunque el uso horario varíe, el calendario varíe, el día de la semana, el horario puede variar, pero el día de la semana, con diferencia de horas, va a ser el mismo. Entonces, continuamos. Por eso el séptimo día de la creación aparece allá en el Nuevo Testamento. Ay, que fue el sábado, Cristo lo abolió, que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia nunca fue para violentar los principios de Dios. Todo lo contrario, la gracia es un principio de libertad, para darnos la libertad de nosotros elegir, ya no siendo esclavos del pecado, sino obedecer a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Ya no somos doulos, que es el término griego, ya no somos esclavos, sino libres. Siervos, pero no esclavizados, sino siervos para obedecer por nuestra propia voluntad. Antes estábamos esclavizados a un amo que nos mantenía esclavos, sujetos. Léanse Romanos 7 y Romanos 6 y capítulo 8 de Romanos para que entiendan lo que estamos diciendo y puedan profundizar un poco más. Volviendo al séptimo día, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por eso, en el capítulo 2 del Génesis, algunos ven una creación distinta, porque hay un orden diferente del que hay en el capítulo 1 del Génesis. Sencillo. Hay una frase que utilizan, bueno, en todos los idiomas se usa y es sinécdoque. Sinécdoque es una figura literaria. Cuando yo no quiero repetir una idea, yo utilizo sinécdoque. Y en vez de repetirte todo, yo lo que digo es sinécdoque. Cuando yo escribo una cita de un autor y vuelvo otra vez a utilizar esa misma cita, o utilizo una cita de ese mismo capítulo, de ese mismo autor, lo que coloco es ibiden o ibid, la abreviatura. Eso es lo que es sinécdoque. Es una idea que no necesita ser repetida porque ya te la había dicho antes. Por eso en el Éxodo aparece la palabra. Acuérdate, eso es sinécdoque, eso es ibiden, porque ya te lo había dicho antes. Entonces, en el capítulo 2, ya que se dejaron las bases sentadas en el capítulo 1, quién es la cabeza de la creación, quién es el principio, quién es el alfa, quién es el alef, quién es el tau, porque el alfa y omega son letras griegas del Nuevo Testamento. Incluso el mismo Cristo dijo, yo soy el alfa y el omega. Lo mismo que dice en el principio, el et, el alef y el tau de la creación es Dios. Entonces, Dios es el originador de la nada, bará, creó todo lo que existe. En este sentido, entonces, vemos que en el capítulo 2 aparece un orden distinto porque ya no necesitas recordarte el orden estricto del capítulo 1. Hay una trascendencia y se incluye el nombre del hombre. Y algunos dicen, no es un nombre, es una clasificación. Eso es correcto. Que la palabra Adán viene de la raíz adamasa, que significa literalmente tomado del polvo de la tierra, y la mujer que es de la misma sustancia. Pero el protagonista, ponga eso entre comillas, no estaría mal decirlo, pero póngalo entre comillas, el protagonista en el capítulo 2, después dice Dios y descansó. Ahora el protagonismo
póngalo entre comillas, el protagonismo ahora pasa de Dios cesar, en el capítulo 2, verso 1 al 3, Dios reposa, Dios bendice y declara el día 7 o el séptimo día, el sábado, lo declara día sagrado. Ahora el protagonismo de la trascendencia de Dios pasa a la trascendencia del hombre. Formó pues al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7, estoy citando. Me estoy dando ese lujo porque ya hemos hablado, estoy solo rellenando el espacio para poder llenar y responder las preguntas, pero ya eso lo habíamos visto. Le sugiero que al que no ha visto los videos anteriores, porque llevamos un orden temático para llevar una secuencia. Gracias por suscribirte a nuestro canal, La Biblia y la Ciencia. Comparte y activa la campanita. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, en el capítulo 2 del Génesis no es que hay otra creación, sino que la trascendencia de Dios ya se enumeró, ya está bien claro en el capítulo 1 quién es Dios. Ahora se muestra en el capítulo 2, versículo 1, esa es la inmanencia, reposa, se acerca al hombre, es un Dios cercano, es un Dios de contacto, es un Dios personal, es un Dios amigable. Eso es lo que está en el capítulo 2 del Génesis. No es que hay otro orden, porque al escritor hebreo del Génesis no le interesa volver otra vez a repetir, porque Sinécdoque ya lo hizo. Lo vio desde el principio allá del capítulo 1 hasta el versículo 31 del capítulo 1. Y allí concluyó, fueron pues acabados los cielos y la tierra en el día sexto. Y vuelve entonces a retomar la idea en el capítulo 2, verso 1 hasta el 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo. Noten que por donde termina el capítulo 1, inicia el capítulo 2 y entonces viene de atrás para adelante. No le interesa mucho el orden porque ya está bien claro en el capítulo 1. Por eso algunos comentaristas dicen hay una contradicción en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Hay una creación en el 1 y hay una creación en el 2. No hay ninguna contradicción. Si tomamos que los hebreos no repetían las mismas ideas. Por ejemplo, Jesús le preguntó una vez, Pilato le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Tú lo has dicho. Noten que no le repitió la respuesta porque ya lo había dicho. El Hijo del Hombre es el Mesías que había de venir. Cuando Dios nos satisface preguntas necias, ni está la Biblia para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que nos acerquemos al texto con humildad y estudiamos la Biblia con ese sentido. Por eso en el Nuevo Testamento se nos recuerda que el propósito del sábado era para Dios estar en compañía. No es porque el hombre se iba a cansar. En el Génesis antes del pecado no se iba a cansar. El cansancio vino después del pecado. El agotamiento vino después del pecado. La flaqueza física vino y la debilidad física vino después del pecado. Así que ni Dios no se cansa, ni Adán estaba cansado porque Adán no había hecho nada. Así que el sábado es esa señal que Dios colocó en el día 7. El sábado es ese elemento que nos apunta, nos señala el Dios, porque en 6 días hizo Jehová o Yahvé, el Eterno, el Adonai, en el principio hizo los cielos y la tierra. Y el día 7 él descansó. El día 7, por eso muchos utilizan que el 7, y es correcto, que el 7 es el número de Dios, es un número perfecto. Entonces Dios creó y terminó todo en 6 días y el séptimo él lo descansó. Ese día, esas 24 horas del día 7, él la hizo para que nosotros nos encontremos con Dios. Eso es el sábado. Pero todos los días de la semana, no confundan, Todos los días de la semana debemos tener presente que Dios es nuestro creador, pero Dios necesita que le obedezcamos, no el día 7, sino todos los días, pero Él necesita, Él nos recuerda, Él nos acuerda que Él tiene un día especial de encontrarse con nosotros durante 24 horas por completo. Quiere encontrarse contigo todo el tiempo disponible, pero en forma especial hay un día de reflexión. Eso es el sábado. Nos señala a un Dios eterno, a un Dios creador, a un Dios restaurador, y aunque por causa del pecado el hombre perdió la imagen divina con la cual fue creada, el propósito de la redención es volver a restaurar una vez más esa imagen en el hombre. Por eso en el Nuevo Testamento, aún después de la cruz, de la resurrección, se nos sigue recordando
porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Eso lo escribieron en hebreo después e inclusive del año 50, cuando ya Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido otra vez a los cielos. Así que el sábado no está abolido, ni el sábado fue. En el principio vimos que el sábado no fue dado para los judíos, fue dado para la humanidad, para el hombre, representado por Adán, pero Adán fue un ser humano de carne y hueso, Eva fue un ser humano de carne y hueso. ¿Saben por qué sabemos? Y ahí se derrumba por completo la falacia de que Adán y Eva fueron un mito, de que eran personajes alegóricos, que el escritor de Génesis lo toma como una representación sumeria, inclusive como un plagio de los sumerios para representar su verdad del origen del universo. Ahí mismo se cae, porque Dios es un ser personal y es un Dios real, no es un mito, no es una alegoría. Y quien reposó en el sábado fue Dios. El sábado es un día literal, Dios es un ser literal. Dios no es de carne y hueso, Dios no es materia. Dice la Biblia que Dios es espíritu y los que se acercan deben acercarse a él con espíritu y verdad. Así que allí mismo en el Génesis se derrumba esa falacia de que Adán y Eva eran un mito. Si decimos que Adán y Eva eran un mito, entonces Dios también, que se encuentra con ellos en el Génesis, no en forma alegórica, sino en forma real, también Dios sería un mito. Eso es lo que trata el diablo de presentarte, para que tú aceptes estas creencias erradas, no bíblicas. Dios es un ser real, se encontró con dos seres humanos, varón y hembra, Adán y Eva, se encontraron con él en ese día y Dios entonces le muestra cómo es que debía en lo adelante seguir guardando cada ciclo semanal al final de la semana, durante cada 7 días, al final del séptimo día, al final de la semana, dígase en el día 7, cómo debía guardar el sábado. Por eso, en ese contexto de que Jesús le dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no es al revés. El sábado del cual los judíos habían hecho una carga en el primer siglo antes de Cristo y todavía en tiempos de Cristo, habían hecho una carga. Ese sábado, Jesús entonces muestra el significado correcto, que es encontrarnos con Dios y también encontrarnos con nuestro prójimo. La doble dimensión del sábado, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, es lícito hacer bien en el día de sábado. No es mi trabajo hacer el bien, ese es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es restaurar las almas. Mi trabajo por el que yo me sustento no tiene nada que ver con hacer el bien. Eso es un estilo de vida que debemos practicar en forma espontánea y por eso no nos pagan. Quizás algunos le paguen por eso, pero al cristiano no le pagan por eso. Ese es el trabajo de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a hacer el bien, cualquier día de la semana y en forma más especial, en el día de sábado, hacer el bien, entonces estamos cumpliendo con el trabajo de Dios. No estamos dedicándonos a nuestras obras y a nuestros quehaceres. Así que esto lo vamos a seguir profundizando el jueves que viene. ¿Qué tipo de luz es que Dios hizo el primer día de la semana? Y para terminar de responder, no todas las preguntas, sino la pregunta básica del estudio de hoy, ¿cuál es la relación que existe entre la física cuántica y la Biblia? Simple. La materia, que es lo que estudia la física, y todas sus propiedades, sus causas y efectos, dígase sus causalidades. Eso es la física. Se encarga de experimentar, de comprobar, de verificar, y de allí lo de los pasos del método científico. Eso es la física. Se encarga del estudio principal de la materia, a través de todas sus áreas afines y sus áreas allegadas, como la biología, la química, la matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las ciencias puras o ciencias naturales, entre las cuales están las materias puras. Entre las ciencias puras está la matemática. Otro detalle en cuanto a la relación, la mecánica cuántica estudia la relación que hay entre las partículas atómicas y subatómicas, y no se puede hablar de física cuántica sin la luz, porque es la propiedad principal del estudio de la física cuántica, porque el fotón, el haz, el cuanto, de ahí procede la palabra física o mecánica
cuántica. La mecánica es la parte de la física que se encarga de estudiar los cuerpos, sus movimientos, sus causas y efectos, y su íntima relación entre la energía, la materia y viceversa. Por eso, no podemos estudiar la luz y sus propiedades sin estudiar el cuanto principal, que es el haz de luz. Ese destello luminoso que sueltan al saltar de una órbita a otra los electrones que orbitan alrededor de los núcleos atómicos. Eso fue lo que Dios hizo el primer día de esa primera semana de la creación. ¿Qué relación hay entre la física cuántica y la Biblia? Todo. Todo, absolutamente todo. Porque a partir del Génesis nosotros vemos que Dios crea la luz y fue la luz. Más adelante vamos a seguir profundizando en esta respuesta, pero pretendíamos responder la primera parte de esa pregunta. Que Dios nos bendiga. Así que vamos a orar, vamos allí donde estás, inclina tu cabeza y oramos. Gracias, Padre, te damos por la rica oportunidad que nos das una vez más de haber estudiado la Biblia, los datos científicos que verifican una vez más, que muestran una vez más tu amor, tu misericordia, tu poder. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro creador, tú eres nuestro restaurador, tú eres nuestro redentor. Así te reconocemos y bendice a cada uno de los participantes de esta videoconferencia, de esta programación, de este canal, la Biblia y la Ciencia. Bendice cada uno de los familiares, algún enfermo que haya en medio de alguna persona, algún familiar de los que están viendo esta programación, que puedan, oh Dios, sentir el toque sanador de tu mano poderosa. Y asimismo, como dijiste allá en el Génesis, en el principio sea la luz, que tú puedas traer sanidad a cada una de esas personas, de acuerdo a su fe, de acuerdo a tu misericordia y de acuerdo a tu poder. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Así que muchas gracias por estar allí. Compartan, siempre compartan. Cuanto más compartan, más crecen. Así que Dios me le bendiga y nos vemos en la próxima. Suscríbanse a nuestro canal los que no lo han hecho. Mándenle el enlace a otros, a la persona más querida que usted tiene. Si ya lo hizo, busque a otro y ese otro a otro, y que entonces podamos compartir este maravilloso mensaje del plan de Dios al crearnos. Que Dios te bendiga. Bendiciones.